Volvemos con más de ida y vuelta y estamos en nuestro estudio de TV con el candidato, podría decirse, ¿sí? Daniel Orozco, bienvenido, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Pero primero, muy buenas tardes y te diría que esta es mi casa, porque en la candidatura del 2014, cuando estuve precandidato a intendente, vine acá por primera vez. En el 2019 también vine acá por primera vez. Así que en líneas generales te digo que es como mi casa. Es la primera entrevista que estoy dando. Ajá, Es muy la bien. primera. Este año. Excelente lo suyo. Para este año es la segunda, porque la otra estuve en el MDZ también por un amigo, viste, que me dice, vamos Daniel, pero si no, generalmente no da entrevista. Esta sería la segunda en el año, pero es la primera de que soy candidato. Y no sé si lo recuerda, pero en esa época o en ese momento vino con Alejandro Agostino, un amigo del bar. No te puedes imaginar. Vos sabés que si te puedo mostrar, tengo una foto de él que me mandó un amigo hace, no tiene que ser ni 4 horas, porque me estaba recordando de él. Digo, tenemos que hacer las cosas bien porque el gordito desde arriba no va a estar mirando. Seguro, seguro. Podés decir qué le pasó, o sea, era funcionario y en el momento de la pandemia, cuando fue todo lo peligroso, él siguió trabajando. Entonces tuve 3 decesos de directores muy importantes, entre ellos justamente Agostino Alejandro. Una gran pérdida. Te voy a mostrar la foto solamente mientras seguís hablando, si vos querés, y todo lo demás, pero vas a ver, viste, que, mira, no sé por qué salió el tema, ni por qué salió él, pero lo llevo en el corazón. Y ahí, mira, Agostino, trabajamos en algún momento en el programa de radio que yo tengo acá, que se llama Argentina Hoy, los días miércoles, está acá en otras voces, y bueno, nos conocemos del barrio, hemos sido vecinos de muy chicos. Mira, fíjate que dice hoy. Ciudad de las Heras. Pero fíjate que dice hoy. No sé si ves ahí cuando dice que dice hoy. Mira la foto de él que me la acaba de mandar un amigo de Godoy Cruz. Sí. Hoy estuvimos hablando de él. Mira, no sé por qué salió el tema ni nada por el estilo, pero lo llevamos en un excelente recuerdo, te digo. No sé si se alcanza a ver. ¿Sale bien? Eso sí, y es hoy, mira qué recuerdo. Un recuerdo enorme y un gran cariño. Así que hay que portarse bien, hacer las cosas bien. Nos están mirando. Pero mira, ¿qué le pongo ahí? Sí, lo extraño como mi hermano del alma. Sí, pero ¿qué dice abajo? Arriba, perdón, arriba. Arriba. Ahí. El gordito nos está mirando. ¿Viste? Claro. Bueno, se mezcla un poco esto, ¿no? Sí. De lo espiritual con lo político en algunos casos, sobre todo en las campañas, después no sé. Pero en las campañas empiezan a hablar, bueno, ojalá que nos vaya bien, que Dios quiera, que no sé qué, que... en este caso, un compañero que partió y está mirando desde el cielo y uno dice, bueno, tengo que hacer las cosas bien. ¿Cómo se mezcla eso? ¿Cómo lo define usted a eso? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no soy un político tradicional. Yo lo que sí les puedo decir a todos y todos los que me conocen, soy un político que aprendió la política digamos, con los años. Yo fui médico durante 30 años, 28 años, y pegué el salto a la política. Era un outsider, diríamos, de la política. Y el médico es social, y en la política tenés que ser social. Porque tenés los sufrimientos de la gente, el dolor que no llega a fin de mes, el jubilado, el estudiante, el ama de casa. A ver, hay tantas cosas que en definitiva vos decís, che, aquel que no tiene casa, aquel que está sufriendo de alguna manera, y bueno, la política te tiene que servir para eso. La política es para es servicio. Y bueno, cuando estábamos con Agostino, en su momento siempre pensamos eso, dentro de nuestro partido, de cómo podíamos llegar para, de alguna manera, poder brindar a la gente lo que la gente nos dio. Porque la gente, yo te digo francamente, yo estudié en la universidad pública, estudié en el secundario público y en la escuela pública. Le tenés que volver de alguna manera ese servicio a la gente. Y bueno, siempre, viste, habíamos pensado con él y gente como él, de poder llegar para poder tratar de cambiar la realidad y transformarlo. Bueno, ahí hizo un libro que se llama MTD, que significa, la M es de mejorar, la T es de transformar y la D es de desarrollar. Eso lo presenté en México, en la Universidad Autónoma de México, lo presenté en la Alcaldía de Madrid, pero en México, en el Senado de México lo presenté, y significa mejorar
mejorar la realidad de las personas, transformar esa realidad y desarrollarlo, dignificarlos. Vaya tarea para esta... ¿En qué año fue eso? Hace 4 años, 5 años atrás. El libro se llama MTD, todo tapas negras, eso lo pueden buscar si alguien viste lo quiere tener, pero significa o sea, están las siglas solamente, MTD, así se llama el libro. Es muy bueno, te digo. Es una buena tarea, digamos, poder publicar lo que uno quiere hacer, lo que uno sueña, las aspiraciones que uno tiene como persona, digamos, y también, en este caso, como político o candidato, ¿no? Candidato. Así es. Ahora. A senador provincial por el primer distrito. Muy bien. ¿Y cómo está eso? No, muy bien, te digo, porque tuve la oportunidad a través de un partido que es Protectora, con el doctor José Luis Ramón, que tuvo la deferencia de alguna manera, de abrazarnos, de decir, vamos a volver, Daniel, de alguna manera. Él es diputado, y se lo tengo que agradecer públicamente porque se acercó y me dijo, tenemos muchos conceptos que podemos, diríamos, juntarnos y tratar de transformar la realidad política que existe en la provincia de Mendoza. Me gustó ese proyecto, congeniamos, y a través de eso, a través de Protectora, nos estamos presentando. Él como diputado provincial también del primer distrito en primer término, yo como senador y Carolina Yaqui como diputada nacional. Solo como Protectora, digamos. Sí, no van en ningún frente. No estamos en un frente, pero tenemos un núcleo de partidos muy importante. Nosotros trabajamos sobre las diferencias. Y ahí tenemos un representante, por ejemplo, de la UCD, de la Unión del Centro Democrático, que va de candidato a concejal por el departamento de Las Heras, y es el presidente de la Junta Promotora, diríamos, de ese partido. Bien. Y hay variopintas, o sea, hay justicialistas, radicales, hay gente del PRO también, hay gente en líneas generales que nosotros le hemos abrazado porque en definitiva construimos sobre la diferencia. Un poco para dejar más o menos claro, cuando la gente vaya a votar por usted, tiene que buscar qué lista, qué partido. Protectora. 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 Bien. Es una lista que ya tiene su número. Sí, el 222, pero aparte de eso... 222. Sí, pero aparte de eso, el color es un verde, no es este verde, que es muy bonito, pero tiene también un color verde, el megáfono por supuesto, y en definitiva hay dos cosas que nosotros hemos tratado de implementar con José Luis, con el doctor, que es, él tiene su frazada, diríamos, en el hombro, y yo el corazoncito. El corazoncito, si ustedes en los logos del Departamento de Las Heras, en los 8 años que tuve como intendente, siempre era el corazoncito haciendo historias, era el logo. Después el logo se cambió por Yo Amo Las Heras, siempre con el corazoncito. O Las Heras te quiere estudiar, aprender, desarrollar. O sea, tratamos de dignificar el Departamento de Las Heras y que no sea nunca más un patio trasero del Gran Mendoza, sino directamente un gran departamento como lo es. En estos momentos, de parte de la gente, ¿cuáles son los planteos más fuertes que les están planteando? Es muy disímil todavía, y en cada uno de los sectores pasa eso. En los más de los 300 barrios que tiene el departamento, por ejemplo, de Las Heras, estamos viendo que en algunos es el tema de la inseguridad, en otro es el tema social, principalmente el tema social. Las Heras se puede dividir, diríamos, en muchos fragmentos, y cada uno de ellos tiene una idiosincrasia totalmente diferente. Yo eso lo viví mucho, porque la zona que está colindante a Capital es muy parecida a Vizca Capital. Estamos hablando de la zona, por ejemplo, de Cieneguita, la misma Capital, la zona diríamos del barrio Gembi, sí, estamos hablando de Las Heras. Y con respecto a la otra zona, porque como vas a ser senador y del primer distrito, hemos avanzado en Guaymallén, hemos avanzado en la parte capital y en la zona de la Valle. Así que estamos viendo, viste, cada una de las perspectivas que nosotros tenemos. La zona de capital se parece mucho a la parte de Las Heras, que siempre, viste, la dividimos en varios fragmentos, como te decía. Capital en la zona del Pedemonte, que es una cosa, tanto el barrio Flores como la parte de La Hoya, la parte de La Favorita, la parte del barrio San Martín, con respecto a la parte de lo que nosotros conocemos con cuarta y quinta sección, la parte de Guaymallén, que nosotros sabemos que es el primer departamento en población, diríamos. Las Heras es el segundo, en donde estamos viendo también idiosincrasia de cada uno de los vecinos.
el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad, el tema de... diría una cosa, lo que vemos es la falta de sensibilidad social que hay hacia muchas de las personas. Y en eso nos abocamos. Yo como médico estoy muy reflejado con eso. Entonces vemos mucha gente que no llega a fin de mes, mucha gente que tiene hoy en día que trabajar 2 o 3 miembros de la familia para poder acercar, diríamos, y llegar, diríamos, con el pan para cada uno de los integrantes de la familia, pero también estamos viendo el tema, por ejemplo, de la infraestructura. La infraestructura hoy en día, yo te diría que adolece, viste, también de muchas falencias. Y eso es lo que nosotros queremos, a través del Senado y a través de la legislatura, poder empezar a pronunciarnos. Yo te voy a decir una cosa, hicimos 108 casas cuando fui intendente en 18 meses en el municipio, con plata municipal solamente. Y subimos a través justamente de una empresa y la dimos en 18 meses. Diríamos, empezamos a trabajarlo y en 18 meses, 1 año y medio, la dimos en el barrio Plumerillo. ¿Por qué te digo eso? Porque también me ha tocado como intendente entregar casas de la provincia que se habían anotado cuando eran jóvenes y ya tenían hasta nietos en el momento de dárselo. O sea, que han pasado no 18 meses, pasaron. Y esto te lo puede decir cualquier vecino, te lo puede decir. Bueno, una pregunta que no quiero dejar de hacerle es, ¿cuál es tu posición, que va a ser legislador provincial, frente al tema minería, San Jorge? Esta problemática que hay en una ciudad, digamos, que pertenece a las Heras, es Uspallata, donde, digamos, mucha gente, miles de personas se manifestaron en contra de esto. Yo soy un defensor de la 7722, siempre lo he dicho, lo manifesté. Si alguien tiene el momento que yo asumí en el 2015 como intendente de Las Heras, dije que yo soy un defensor del agua ante el Consejo Deliberante. Siempre lo sostuve, siempre tuvimos diríamos, tema sobre el tapete. Cuando gobernador era Rodolfo Suárez, es cuando quisieron directamente avanzar sobre esto. Yo siempre le dije, mira, acá tenemos que respetar la decisión de la gente. Yo soy un férreo defensor de la 7722 y lo que nosotros tenemos que hacer es un plebiscito incluso vinculante, le dije en ese momento. Claro. Un plebiscito vinculante, que yo te diría que en estos momentos, si nosotros tenemos la votación ahora en octubre, sería muy fácil, quiere, sí, quiere, no. Por supuesto siempre con los controles pertinentes y todo lo demás. Y que la población se pide y decida. Pero tenemos que darle mucha importancia a la población en donde se van a realizar estos, diríamos, consultas, que es lo que estamos proponiendo. Te digo que es una propuesta, es una idea que está en germen y que nosotros tenemos que tratar de ver si se puede llegar o no a cabo. En ese momento yo se lo dije al gobernador en la casa justamente de gobierno y le dije, hay que hacer un plebiscito vinculante. Digo, yo tengo a San Jorge y yo quiero saber la gente de Uspallata qué piensa con eso. Claro. Y yo quiero saber San Carlos qué piensa con eso, que es otro férreo defensor de la 7722. Claro. Y también General Alvear, qué piensa con esto. Y tampoco podemos deslindar a Malargüe, que es una, diríamos, un departamento que es minero, porque todo su impulso, todo lo demás lo hace a través del petróleo y a través de la minería, y que ellos la necesitan y ellos la quieren. Por eso te digo que hoy en día tenemos que estar enfrente de un televisor, y en televisor tenemos que dar las ideas de los que son pro mineros, de los que son pro agua, y tienen que justamente de alguna manera hacer las cosas como corresponde. Pero tienen que hacer votar principalmente a los lugares en donde se va a producir ese elemento y en donde justamente el cauce del agua, porque siempre nosotros le decimos que donde tenemos que tener cuidado con respecto a la parte de la contaminación son los suelos. La contaminación de la minería, acuérdense que tenemos que cuidar no solamente una contaminación de tipo, diríamos, del aire, de la tierra, una contaminación del agua, una contaminación justamente del aire, sino también la contaminación de la salud. Yo soy médico y sabemos muy bien que eso es lo que tenemos que ver. Y en los lugares donde se implementó, donde se hizo la minería, tenemos que empezar a buscar justamente esos sectores, a ver qué pasó, qué fue lo bueno y qué fue lo malo. Nosotros tenemos Hachal, que lo tenemos acá cerca en San Juan. Tenemos que preguntarle a los de Hachal justamente qué pasó con estos más de 15, 20 años que tienen ustedes de minería. Hubo un resurgimiento de la población, hubo puestos de trabajo, hubo
¿qué es lo que hubo? Y tenemos un fiel reflejo acá en la provincia vecina, San Juan. En ese momento me había juntado con el anterior intendente, que era Sergio Uñac. Yo estuve reunido con él como intendente de Las Heras y él como gobernador en ese momento de San Juan, y estuvimos hablando de estos temas. Porque estos temas son muy ríspidos y son unos temas que no podemos tomarlo por, diríamos, no podemos tomarlo así a la ligera, no se debe tomar a la ligera. Porque el impacto que va a haber de la minería, y te lo digo francamente, porque yo como intendente estuve muy en el tapete con respecto a esto. Y sé bien cuáles son los pros y los contras, justamente. Por eso tomo mi decisión. Así como te dije, fue defensora 7722. Así que, pero tenemos que ver a ver la gente que piensa y tenemos que ver a cada uno de, diríamos, la gente que sabe de estos. No, o sea, es importante, digamos, primero plebiscitar, digamos. También yo creo que mucha gente no opina o no opinaría, porque lo ve como fuera de su problemática, digamos, ¿no? El tema de la... ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, Mira, vamos con Portezuelo del Viento, sí, que es otro de los temas importantes que todos tienen en el tapete y que lo estamos resolviendo. Están en la agenda. Claro que sí, pero Portezuelo del Viento, ¿por qué las provincias no querían, las provincias en donde el cauce del río, que nace por supuesto en Mendoza, pero que tiene la cuenca en la parte del Atlántico, todas las provincias por donde circula tenían voz y voto? Porque decían que me van a cortar el agua, los pampeanos saben que tenemos muchos problemas con respecto a Portezuelo del sí, Viento con lo de la Pampa, y que ellos hoy en día, viste, lo hacen eso como una bandera que lo tiene, claro. pero hasta Buenos Aires tenía voz y voto, que tenían en la parte del Codelco, viste, cuando estaban ahí en, diríamos, las provincias que estaban, diríamos, relacionadas con la cuenca del agua, Sí. con respecto a esto, a ver que iban a hacer el trasvase del río Atuel, que iban a hacer un montón de cosas. Entonces, todos opinaban, y estaban los 4 justamente provincias en contra de Mendoza. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, ¿cuál es, diríamos, la relación que puede haber si nosotros hacemos una empresa hidroeléctrica porque para colmo, también tenemos un déficit energético bastante importante en la República Argentina con respecto a los megas. Y ahí me gustaría también explayarme porque fue un tema que yo toqué muchísimo también como intendente y estuve no solamente en la Alcaldía de Madrid relacionándome con el mercado común europeo para tratar de ver de qué manera se podían hacer cosas como por ejemplo para Uspallata, con las microturbinas, con la generación de gas que no tienen electricidad suficiente para el pueblo, pero no solamente para ese sector, sino también para toda la provincia. Nosotros adolecemos de muchos megas que hacen falta. Muchas de las cuencas hidroeléctricas, cuando nosotros colocamos ahí un dique, lo primero que pasa es generamos y esa generación de electricidad muchas veces va a parar a Buenos Aires, a la zona justamente del conurbano bonaerense. Y sabemos muy bien que eso, Portezuelo del Viento, tendría la función, así como Chocón y Cerro Colorado, así justamente como muchas otras centrales como Yacyretá, Pipé, centrales hidroeléctricas muy potentes que le están nutriendo a la Argentina de esa electricidad que le hace falta. ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo? Y bueno, Portezuelo del Viento era muy, muy bueno. Nosotros la generación, por ejemplo, con respecto a la parte eólica, nosotros tenemos ahí en la zona de alta montaña, donde está el circuito Tetra, que ahí también podríamos hacer, diríamos, unos... Creo que hay dos. Claro, pero hay Hay una dos. empresa... Los molinos, ¿no? De viento. Claro, pero es la generación de energía Pero no es eléctrica. peligroso, porque No, para nada. con los vientos Para de la nada. montaña pueden tirar. Para nada, porque te cuento, ya está estudiado Ajá. y son 40 kilómetros por hora que se necesita para la generación de energía eléctrica. Fíjate que te estoy diciendo algo, porque a mí aparte me gustan las matemáticas, me gusta y me metí mucho en este sistema. Las células Las fotovoltaicas, claro. que también nosotros tenemos con respecto a la parte del sol, pero ahí, en la parte de Tabolango se llama, Sí. Tabolango se llama la zona de alta montaña donde está el sistema Tetra, hay vientos de 40 kilómetros por hora que son los esenciales para la generación de la energía eólica, la energía del viento. Y eso también lo podemos utilizar para las zonas como, por ejemplo, la alta montaña como Payata o la Pampa del Leoncito. Claro. Con respecto a, por ejemplo, la energía fotovoltaica, que justamente hablando, nosotros presentamos un proyecto de 500 megas en la zona del Campo del Quemado. Yo la presenté como intendente en Buenos Aires, o sea, yo era muy metido, viste, para esta zona para tratar de darle una especie de solución, y más como legislador ahora. Dios quiera, yo soy muy creyente. En Jujuy lo resolvieron de ese Sí, modo. yo estuve con Gerardo Morales. Ahí. Estuvo con Gerardo Morales justamente con eso, todas las veces que vine, y estuve reunido con él en la casa de Jujuy, ahí en Buenos Aires, con Gerardo Morales. Le pregunté,
Porque nosotros estos 500 megas que teníamos en la zona de Pampa, de Campo del Quemado, nosotros ahí teníamos la generación, imagínate, 500 megas, era el comienzo, con un índice de refracción que tiene para la parte solar que es hermoso, por arriba del 7.1, y que en líneas generales nunca llueve ni cae granizo, diríamos, en esa zona. Entonces era muy propicio para hacer esa, diríamos, realidad, la parte de una energía limpia, como nosotros decimos. Claro. Y ahí resolveríamos también muchos los problemas que hoy tenemos. Y en alta montaña, Tabolanco. Y en la zona Tabolanco, que está en alta montaña, que está justamente pasando por Varedas. Pasando por Varedas. Y lo que sí estamos viendo en la parte de, diríamos, Campo del Quemado, que está en la zona acá de Capdevila, lindantes con la Valle, sino que nosotros también teníamos otros megas para hacer energía fotovoltaica en la zona de alta montaña, donde está el GAN 8. El grupo de artillería Montaña 8, yo, o sea, no yo, mejor dicho, los ingenieros y los técnicos que estaban en función hoy en el departamento en ese momento de Las Heras, por ejemplo, habían ideado y habían hecho la georreferencia y lo presentamos en la AVE, que es la Administración de Bienes del Estado. Hace poco fui a la AVE y pregunté justamente por esto. Pregunté por todo esto que yo le estoy relatando porque por más de que lo haya hecho un intendente, lo puede hacer cualquiera. Y le pregunté, le digo, ¿todavía está el proyecto ese que presenté? Me dicen, ¿qué año? No recuerdo, lo buscaron. ¿Por qué? Porque ahora está todo digitalizado. Cuando yo lo presenté era todo en papel todavía. 2018. Está presentado en el 2018 en la AVE, este proyecto. ¿Y duerme ahí? Y le tenemos que dar impulso. Alguien le tiene que dar impulso. Yo espero que le podamos dar a alguien. ¿Desde acá o desde Buenos Aires? Hay que darle desde acá y desde Buenos Aires. Desde los dos lugares, bueno. El AVE queda ahí en la zona de Retiro, para quien no sepa, porque les digo con propiedad, les digo dónde está. Fíjense todos los proyectos que han salido. Han salido proyectos de vivienda, proyectos fotovoltaicos, proyectos eólicos, hemos hablado de aporte sobre el viento, y estamos hablando justamente hoy de la minería. Pero fíjate vos qué temas que son álgidos y que un legislador debe saberlos. Debe saberlos. Y además son beneficiosos para toda la población. Y acá yo voy a preguntar, digamos, ¿qué pasa con esto que, digamos, para después del corte me lo responde, lo piensa un poquito? No, ahora te lo digo. No. Después del corte, quiero que lo piense. Ah, vos querés hacer propaganda. Eso es lo que sucede. Porque si no, no podemos comer. Pero, está bien. ¿Cómo es este tema? Porque se habla de la matriz productiva. Sí. Hay que cambiar la matriz productiva de la provincia de Mendoza. Muy bien, buen, lindo tema. Bien, tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Volvemos con más de ida y vuelta y continuamos en nuestro estudio de TV acá con Daniel Orozco, ¿sí? Y estamos hablando un poco sobre la situación política actual. Y habíamos dejado una pelota picando en el bloque anterior, ¿no? Eso. La matriz productiva, ¿cómo es? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un gol o la tiramos afuera la pelota? Mirá, yo cuando me hablan de matriz productiva, digo, hay que hacer un gol. Me están verseando. Me están vendiendo un buzón. Es así, uno es desconfiado, ¿qué quiere que le diga? Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir es que siempre hay que cambiar la matriz productiva, porque de alguna manera tenemos que potenciar lo que tenemos en Mendoza y tenemos que de alguna manera trabajar sobre muchas cosas que hoy están surgiendo en el mundo, desde la inteligencia artificial para atrás. Entonces sí o sí nosotros tenemos que trabajar muchísimo con las actividades hoy en día, con las universidades, tenemos que trabajar justamente con las ONG y tenemos que trabajar también con las pymes. Para nosotros es fundamental. Nosotros teníamos una propuesta, yo fui un precandidato en Cambia Mendoza en su momento, hice un libro que se llama Ideas para una Mendoza Posible, 3 libros he escrito, Ideas para una Mendoza Posible, y uno de los libros fue escrito en el 2018, que justamente habla sobre también la matriz productiva y sobre los planes de gobierno para una Mendoza de acá, para las Heras de acá a 20 años. Ese fue un libro sobre las Heras principalmente, que fue premiado por el Ministerio del Interior de la Nación Argentina. En ese momento el presidente era Macri y Álvarez Celis era quien estaba a cargo, diríamos, de la parte innovadora en la República Argentina y nos premió. Y vinieron acá a presentarlo en la Enoteca. Y fue presentado ese libro y fue dado a las universidades. Ese fue el 3er libro.
Lo que sí, viste, les quiero decir es que donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, y recién hablamos muy bien sobre la parte de la matriz energética. La matriz energética es fundamental, porque nosotros hoy en día, así como Ramón trabajó sobre la parte del gas y trabajó sobre, que fue muy bien, sobre la parte de las zonas frías, que hoy en día estamos peleándola todavía porque queremos tener justamente los mismos, diríamos, aranceles que tiene la zona de la Patagonia, en la zona justamente de alta montaña, Mendoza, alta montaña principalmente, la zona oeste, la zona de Malargüe y todo lo demás. Así que nosotros hoy estamos también viendo esa, diríamos, perspectiva. ¿Por qué? Porque te abarata costos. Hoy en día la parte de la electricidad es fundamental, la parte del agua, la parte del campo le tenemos que dar hoy menos impuestos, le tenemos que dar más productividad. Italia, ¿cómo salió de la Segunda Guerra Mundial? Que estaba destruida. Salió con las pequeñas pymes. Y ahí nosotros, por ejemplo, te digo algo que en la parte ejecutiva, a mí, yo no mucho referencia a la parte ejecutiva de lo que hizo. Entregamos más de 400 microemprendimientos. Eso significa que 400 familias se vieron beneficiadas y tenemos los medios, ¿viste? Para poder decirle a ustedes, los gráficos, tenemos todo bien realizado, en donde a 400 familias nosotros le entregamos. Desde la parte de talabartería, panadería, desde la parte de peluquería, desde la parte, por ejemplo, de ahí aprendí de la parte de costura, y ya tenemos, viste, ya máquinas que no es la Singer antigua, que era pedal o que era justamente eléctrica, sino que ya tenemos diferentes, viste, la parte electrónica está muy desarrollada para la parte de las costuras, y que en definitiva a mí me dio una alegría muy grande, porque esa gente le estábamos dando un comodato a 12 meses, y siempre ese comodato estaba muy relacionado con una auditoría que estamos haciendo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, o sea, contable y jurídico, porque ya después le dábamos las cosas definitivamente. Porque lo que nosotros queríamos es que fuera utilizado para la parte de matriz productiva, para la producción, empezar a trabajar en la panificación, en lo que fuera, ya que entregamos hasta las amasadoras, entregamos hasta la parte, viste, para poder hacer el pan. Y mucha gente verdaderamente pudo tener su pequeña empresa familiar primero, y después esa pyme que queremos. Eso es algo que sí lo podemos hacer desde los municipios, sí lo podemos hacer desde la parte, diríamos, de las empresas, para poder empezar a trabajar y darle trabajo, generación de trabajo genuino, le decimos nosotros. Porque trabajo público, sabes muy bien que ya el Estado no resiste. El Estado no resiste más, diríamos, empleados públicos, salvo los que se necesitan y nada más y punto, que cada intendente y cada gobernador lo sabrá, porque para eso están ahí en la parte ejecutiva. Pero hoy tenemos que generar la parte del trabajo genuino, el trabajo que lo hacen los empresarios, el trabajo que hacen las pequeñas familias y todo lo demás para poder empezar a ¿Su mirada sobre las economías regionales? Es excelente, por supuesto, y así tenemos que trabajar. Hoy en día tenemos que trabajar sobre las economías regionales. Es fundamental sobre eso y complementarnos. Nosotros hoy en día, te voy a decir algo que en líneas generales a mí me surgió, pero diríamos, la amistad que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de generación de empleo y generación de pymes con Chile es fundamental. Porque los chilenos muchas veces tienen una buena producción, una alta producción. Ellos tienen hoy un mercado abierto que no lo tiene la República Argentina. Ellos tienen aranceles que son verdaderamente muy bajos, exportándolo desde sus puertos, entre ellos el puerto de Valparaíso. Entonces, ¿qué sucede con todos estos aranceles? Nosotros, aprovechando directamente a las empresas chilenas, nosotros podemos fabricar, por ejemplo, por decirte, una botella de vino. Una botella de vino acá directamente los corchos los tenían, ellos decían, che, podemos fabricar, por decirte un número irreal, pero para poder fabricarle 10 millones de botellas, pero no podemos fabricar 20, podemos vender 20. ¿A dónde las compramos? Las tiene que comprar acá. ¿Dónde tiene que comprar los corchos? Acá. ¿Dónde tiene que comprar las cositas? O sea, nos tenemos que complementar en lo que ellos verdaderamente les falta o que están diríamos, vendiendo. Claro. Y eso para nosotros es fundamental. Cuando, por ejemplo, estamos en el mercado común europeo... Sí, es mucho más interesante en este caso, digamos, la relación con Chile, en el caso este que estás mencionando, por la cercanía, ¿sí? ¿no? Y por la facilidad que sería, digamos, de recorrido, ¿no? Porque ya tenés 400 kilómetros hacia el puerto de Valparaíso, claro, a 1200 que tenemos hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires. Claro. Esos acuerdos deberían existir. Sí, sí. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando. La energía, la matriz energética es fundamental porque todas las empresas, vos le abaratás los costos,
Y tenemos que abaratar los costos. ¿Dónde se puede producir? Energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica nuestra es cara. Cuando hablamos de matriz energética, estamos de acuerdo que sí, digamos. Ahora, la matriz productiva, y me ponen a la minería enfrente, yo digo, bueno, acá. Por eso hagamos ese plebiscito. Si nadie te va a decir... El plebiscito está bueno, pero también es fácil, la gente se deja engañar con especial facilidad, digamos. Yo te digo ahora, están los medios. Ese que nosotros hemos dejado ahí, que es el celular, es un medio muy poderoso hoy en día para llegar a la familia. Sí, totalmente de acuerdo. Y hagamos de cuenta que Milei ganó con eso. Yo a Milei nunca lo vi en el 2023 poner un cartel acá. No, claro. Y él ganó muchas veces, viste, con el celular y con la impronta que él tenía. Ojo, yo no estoy en el espacio de Milei, sino que pero ganó así. Nosotros hoy en día tenemos que ver cómo se desarrolla justamente esta economía regional. Totalmente de acuerdo. Hoy podría hacer una consulta popular todos los días, si fuera el caso, digamos. Así como jugar la quiniela, sí. Viste que va y ponés 2 mangos para vos podrías todos los días preguntarle a la gente qué quiere. Yo te voy a decir que si vos le preguntás, si fuera el caso, digamos. Sí, pero vos le preguntás al INB a ver cómo es la política que nosotros tenemos que tener con respecto a la parte de vitivinicultura. Pero ya el INB ya está... Sí, ya lo sabemos. Pero los programas, pero los programas de gobierno que nosotros teníamos con respecto a eso, los bodegueros hoy necesitan, por ejemplo, reglas claras de juego. Y las reglas claras de juego te significa a vos, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista contable, los ingresos, los egresos, la parte de los... A ver, vos hablás, por ejemplo, de la industria olivícola. En la industria olivícola, vos fijate cuántos olivos tenemos hoy en día en Mendoza. Han bajado muchísimo. Sí. ¿Cuántos, por ejemplo, te acordás de Tunuyán, de que era su matriz productiva principalmente? ¿Qué fruta tenían en Tunuyán? La manzana. Fíjate a ver y cuánto... el tomate mendocino. Bueno, fíjate a ver cuántas... Ya no queda nada. Fíjate cuántas manzanas hoy vas a Tunuyán y que te entreguen. O sea, fíjate, porque se ha variado. Queda el manzano histórico, digamos. Claro, pero está bien. Pero vos fíjate una cosa, por ejemplo, en la lista olivícola. Hoy tenemos un impuesto como los ingresos brutos. Vos bajás las aceitunas del árbol, la querés vender, tenés un impuesto a los ingresos brutos que tenés que pagar. Pero resulta, pagaste ese impuesto, pero resulta que esa aceituna la pusiste ahora para hacer aceite de oliva. Tenés que volver a pagar ingresos brutos sobre el producto, o sea, sobre la parte del aceite de oliva. ¿Por qué tenemos que pagar 2 o 3 veces sobre la misma producción? Encarece, y cuando llega al consumidor final, llega caro. Si hoy lo que nosotros necesitamos es verdaderamente abaratar costos. ¿Por qué? Porque en la matriz productiva nosotros tenemos que ser competitivos y no somos competitivos con los otros países. Mira, yo siempre digo una cosa, para ser legislador también tenés que tener conocimientos. Y conocimientos no solamente es de tu lugar de origen, sino también conocimientos de la República Argentina y de todo lo que nos rodea. Hoy en día están exportando hacia la República Argentina, a Brasil, los pollos. Están exportando carne. O sea, han aumentado el consumo de carne procedente de Brasil, congelada, por supuesto. No en límites grandes ni nada por el estilo, pero este es el país del asado para todo el mundo. Y sin embargo, hoy estamos teniendo justamente una entrada porque tienen un 30% los productos brasileños con respecto a la parte de la carne, con respecto a la parte del pollo, más barato. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Brasil los puede producir más barato? Porque sus aranceles son más baratos. Y claro que sí, vos bajarle los aranceles a los productores y van a poder entonces trabajar sobre eso. ¿Y por qué los aranceles acá son más caros? Y porque acá necesitamos impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Fíjate el impuesto a la nafta. Vamos al impuesto a la nafta. Bueno. Vamos al impuesto a la nafta. ¿Cuánto le queda al dueño de la estación de servicio? No tengo idea. Bueno, le queda una ínfima parte. O sea, del 100%, cuando vos conversás con los dueños de estación de servicio, dice, yo tengo alrededor entre el 15 y el 20%, que es lo que nos queda a nosotros, si es que no le queda menos. Claro. Y todo lo demás es impuesto. Sí. ¿Entendés? Bueno, y todo lo demás es impuesto. Un supermercado, ¿cuál es tu mayor ganancia en un supermercado? Vos fijate una cosa. El supermercado tiene una ganancia por caja, digamos, del 11%. 11%. Pero bueno, un supermercado, fíjate, ese 11% multiplicado por miles de personas es una platita. Claro que sí, pero vos fíjate una cosa. Y tenés justo, pusiste también el dedo en el enchufe otra vez. Viste, con todo estos temas has puesto mucho dedo en el enchufe.
Acordate que yo tengo permiso antes de las 11. Sí. Me está dando letra como para que yo continúe. Acá a las 11 se termina todo. ¿Seguro? Acá se apaga la luz a las 11. Bueno, nosotros porque nos gusta conversar. Bueno, pero vos fíjate una cosa que para nosotros es importante. Yo estuve atentamente a lo que dijo el presidente de los almaceneros de la República Argentina y también justamente de los supermercadistas, con más que nada con todo este aumento que produjo el dólar. El dólar hizo así y bueno, empezaron a aumentar las cosas entre un 6 y un 9% y más quizás, todavía en algunos lugares. Y estaba escuchando atentamente a todos ellos que te dicen, che, no compremos ni nada por el estilo, a ver qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí venían de los grandes, diríamos, hacedores de los precios, venían con ese aumento y ellos no lo querían pagar. Y decían, miren, yo les voy a dar un ejemplo, decía, ¿ven esos supermercados que tienen esos 2x1 o el 50% en la segunda unidad y todo lo demás? Es porque tienen ese margen de ganancia entre el 11 y el 15 y el 18%, dice, y lo pueden llegar a producir. Pero ¿por qué directamente no lo ponen más bajo, permanente y que no sea como una oferta? Porque ya no, el producto, en lugar de valer 1.200 pesos, y que te dicen la segunda unidad, te damos el 50% a 600 pesos, vos sacás la cuenta, 1.200, 600, 1.800 dividido a 900. ¿Por qué no lo pones 900 entonces para toda la gente que pueda llegar a comprarlo y punto? No, pero no sé si me entendés. Te voy a contar otra cosa. Yo fui a una oferta de hierba, ¿no es cierto? Ajá. 1.000 y pico, qué sé yo. Miro la fecha de basado, Sí. 2015. Sí. ¿Cuánto valía ese paquete en el 2015? Como que era un corte. Sí. Entonces. Bien. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más de ida y vuelta. Bien, volvemos con más de ida y vuelta. Continuamos en nuestro estudio con Daniel Orozco. Digamos, si le seguimos preguntando, promete hablar hasta mañana, digamos, pero vamos a tratar de terminar a las 11. Sí, pero te digo una cosa, y de vuelta es así, ustedes acá me preguntan a mí, yo no les puedo preguntar a ustedes, y el que está allá en la consola me dice 3, 2, 1, nos manda, nos pone la lucecita esa colorada y... Claro. Pero somos nosotros los que estamos acá. Son como las reglas del juego, ¿viste? Vamos aceptado. Esto es televisión. Aceptado. No queremos opinar tampoco. Aceptado entonces. Aceptado. Bueno. Entonces, estábamos con esto de la... Te saqué el tema, ¿viste? Te saqué el tema. Ahora, si querés hablamos bueyes perdidos hasta que más o menos enganchemos a la parte... Yo sigo con el tema de la matriz productiva. Porque, digamos, Mendoza es productora por naturaleza de verduras, frutas, la agricultura, digamos. Después tenemos el petróleo, ¿no es cierto? Después tenemos, ¿qué más? La vitivinicultura. Claro, la vitivinicultura, que entra dentro de lo que es la agricultura, las frutas, ¿viste? Esto que decíamos, ya no hay más manzanas. ¿Y los olivos? Que habíamos hablado y no lo terminamos. Ya no hay más olivos, o se están deteriorando. Yo tengo muchos amigos que cultivan olivos y me ponen las quejas, me dicen, bueno, ¿sabes? Vos hablaste del petróleo. ¿Cuánto vale el petróleo en Mendoza? No sé, 2 pesos debe valer el petróleo. Es como... Productor de petróleo. ¿Y cuánto vale en Buenos Aires? Digamos, puesto en Buenos Aires y unas 100 veces más, me parece. Fíjate vos que muchas veces la electricidad en Buenos Aires, que no la genera, sino que la generamos nosotros, la electricidad allá es muy baja. Más baja que ellos acá. Pagaban, en el gobierno de Macri pagaban 50 pesos, cuando nosotros pagamos acá 200. ¿Entendés? Sí. Y no la producían ellos, la producíamos nosotros. ¿Por qué las empresas, las provincias petroleras de la Patagonia tienen un arancel diferenciado con respecto a la nafta y no lo tiene Mendoza, que también lo produce? Entonces, hoy en día esta discusión no solamente la tenemos que poner en la legislatura nuestra, sino tenemos que poner en la legislatura justamente de la Nación, el Congreso Nacional. ¿Por qué le digo eso? Porque a vos te baratan costos. O sea, te baratan costos para que nosotros hoy podamos desarrollar esa matriz productiva, como vos decís. Porque hoy en día, si vos alquilás un camión y todo lo demás y tenés que transportarlo, te encarece las cosas. La nafta encarece las cosas.
el dólar sube, sube la nafta, sube todo. Entonces hoy en día lo que nosotros tenemos que decir, che, si somos una provincia productora, tanto de electricidad, productora, porque yo el mega en su momento valían $50 y no era $50. Por eso te digo, me acuerdo bastante, viste, todos los conceptos que hace 5 o 6 años presenté en la Nación Argentina con respecto a la parte de la energía fotovoltaica y más todavía, creo que fue en el 2018. Entonces, todavía me acuerdo, las empresas que eran españolas, canadienses o norteamericanas, las chinas también, no les convenía hacer la energía fotovoltaica en su momento, por eso lo conversé con Gerardo Morales, como hizo en Jujuy, para abaratar los costos para estas empresas, porque le damos un comodato a 20 años para recuperar su ganancia y poder vender la electricidad. Porque esa electricidad que se vende es una electricidad que se tiene que usar en el momento, no se puede almacenar. Claro. Si se almacena, se encarece. Sí. Entonces, ¿qué sucede con todo eso? Nosotros hoy le damos electricidad barata, porque somos productores de energía. Le damos justamente la nafta más barata, porque somos productores también de la parte justamente con las empresas que tenemos YPF acá en Malargüe y en Luján de Cuyo. ¿Cómo nosotros vamos a no tener un producto mucho más barato para poder competir y poder exportarlo? Porque la exportación genera también recursos y genera puestos de trabajo. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros hoy debemos hacer. Y ahí podemos hacer lo que quieras. Claro, ese es un punto esencial que yo le planteo. ¿Por qué la coparticipación se centraliza y no se hace al revés? Bien, yo te voy a dar algo. Claro que hay que hacer una ley para eso, pero ¿qué pasaría si la coparticipación la hacemos al revés? Y bueno, vamos a darle de todo lo que nosotros producimos un porcentaje a la nación. Bien, yo te voy a dar, y voy a mirar la hora, che, porque ya estamos en el 10:53, me van a retar en mi casa. Y ustedes, porque ustedes me dan letra y yo tengo que largar y tengo que largar. No, pero usted tiene algo, el mejor pretexto. Que lo miren en la TV. Claro. ¿Te parece? Online. Bueno. Pero, mira, vamos con esto. ¿Dónde vivís? Godoy Cruz. ¿Cuánto pagás en un impuesto en Godoy Cruz? Vos pagás 100 pesos, suponete. Sí. Esos 100 pesos que vos pagás de impuesto nacional o provincial, suponete el impuesto nacional, esos 100 pesos lo toma la nación. ¿Sabés cuánto te devuelve a vos la nación argentina en el impuesto? Generalmente hay uno que verdaderamente uno puede tener un poquito más de coparticipación con respecto a la parte del municipio de Godoy Cruz. Pero siempre se queda la nación argentina con el 82%. Y el 18% restante se lo da a la provincia de Mendoza, los 100 pesos que él pagó. Ajá. Ese 18 pesos lo tienen que repartir entre los 18 departamentos. Claro. O sea que a Godoy Cruz a lo mejor le corresponde, de ese 18%, le va a corresponder el 10 o el 9% de ese 18%, o sea, esos 100 pesos. Esos 18 pesos que vuelven a la provincia, a Godoy Cruz, de esos 18 pesos le van a corresponder el 10%, suponete, para hacer el número exacto. El 10% de 18 es $1,80. Vos pagaste 100 y le devolvieron para que te den servicio, te den lo que quieras, 2 pesos. Eso es real. ¿Y querés que te diga una cosa? A vos, vamos al otro ejemplo, 100 pesos que en un impuesto provincial, salvo uno, te vuelvo a comentar, pero esos 100 pesos que vos pasas en impuesto provincial, también la provincia se queda con el 82%. Y le devuelve a tu municipio el 18%, pero lo tiene que repartir también entre los 11 municipios, entre los 18 departamentos, pero los tiene que repartir de una manera según la cantidad de habitantes. Proporcional a la cantidad de habitantes. Entonces, le está llegando de los 100 pesos que vos tributás, 2 pesos. ¿Qué hace el intendente o qué hace quien está en ese momento con 2 pesos sobre esa coparticipación, diríamos? Está bien que existen muchas más otras, diríamos, coparticipaciones, ¿viste? Pero seamos realistas. Por eso es que yo, vos lo pagás para tener un mejor servicio en Godoy Cruz, para tener más seguridad. ¿Por qué no hacemos al revés? Digamos, coparticipemos nosotros al Estado Nacional. ¿Querés ser mi asesor y mi candidato? No, pero es que yo también me hago esa pregunta y te digo que ojalá se puedan hacer las leyes para que de alguna manera nosotros podamos trabajar sobre eso. Me está sacando un tema que para mí es fundamental, que lo tengo que llevar también a la legislatura de alguna manera para ver de qué manera podemos empezar a trabajar de una manera coherente con políticas de Estado. ¿Cómo podemos cambiar, por ejemplo, esto que políticas de Estado? Claro. En la legislatura, en la provincia de Mendoza, porque siempre recibimos la misma información. Políticas de Estado. Esto se hace a nivel nacional y no a nivel provincial. No. ¿Qué te ha hecho Vialidad Nacional, por decirte algo, en todos estos años?
Todavía los puentes los tenemos rotos, esos puentes que vamos a San Rafael, ¿viste? En la ruta 40. La 40, ¿sí? Sí, o sea, bueno, está bien. Pero yo cuando me hicieron, cuando me dijeron que me iban a hacer la doble vía Mendoza-San Juan, vino Macri y en su primer viaje que vino a la provincia de Mendoza cayó en Las Heras porque ahí hizo la proclama de que iban a hacer la doble vía. Pasaron los 4 años. Pasaron los 4 años de Alberto. 8 años. Pasaron ahora los 2 años y fíjate si la doble vía está funcionando. No se termina todavía. Sí, no quiero decir nada más. No quiero decir nada más, porque ustedes a lo hecho van. Fíjense de acá a San Juan, viste a ver cómo está la doble vía. La doble vía que hicieron en la parte de San Juan, o sea, donde está media agua y todo lo demás, fíjate que ya por ahí se ha deteriorado un poco, porque han hecho esa parte y ya la tienen que volver a reencarpetar, volver a hacerla. Sí, bueno. O sea, a lo que vamos es eso. ¿Por qué tardamos tanto? Si nosotros hoy en día, a mí que me den la plata, que se la den al gobernador y que el gobernador se ocupe de eso, es una cosa más. Sí. Te digo, pero hay que hacer las leyes suficientes para eso. Un poco lo que va a pasar con Vialidad Nacional, digamos, que le van a tirar el fardo a los gobernadores se van a tener que encargar de hacer las rutas nacionales, digamos, un poco eso. Que en definitiva es lo mejor. Yo te estoy diciendo que ojalá nosotros podamos cambiar ese paradigma, pero no nos desviemos, dije política de Estado. Claro. Las políticas de Estado tienen que ser evaluadas con leyes en el Congreso Nacional y en la legislatura provincial, a través de los cuales esto tiene que ser políticas de Estado. Independientemente de quién esté sentado en el 4º piso de la Casa de Gobierno, esto se tiene que respetar. Y no como hacen todos, que hacen borrón y cuenta nueva. ¿Entendés? Claro. Eso se hace borrón y cuenta nueva, ¿por qué? Lo bueno hay que dejarlo y potenciarlo y lo malo sí hay que cambiarlo. ¿Quiénes son los perjudicados? Para antes de irnos, digamos... Sí, no sé cuánto te queda. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Mirá. No, pará. Ese 2 que me estás haciendo es de un partido político. No sé. Bueno, no le pregunté por el tema salud. Algo simple, digamos. No, es un tema... Mirá. Tiene 2 minutos. Es que, ¿sabés lo que sucede? Que en 2 minutos vos me decís, vos hablas con los médicos, yo soy médico, y están mal pagados, tienen que estar correteando por todos lados. Lamentablemente el servicio de salud está quebrado. Y está quebrado en las 2 obras sociales grandes que tiene la provincia de Mendoza, tanto OSEP como PAMI. Pueden decir todo lo que quieran, pero nosotros a OSEP la estamos solventando a través de los recursos del Estado provincial. Pero no se puede mantener. Si, digamos, los descuentos... Bueno, yo cuando hice los descuentos a los empleados públicos existen, digamos. Son 400.000 empleados públicos que tienen... ¿Qué obra social tienes tú? No sé, la de un club. Yo te digo porque estuvimos viendo de qué manera, yo te estoy hablando de hace 15 años atrás, 18 años atrás, de qué manera podríamos revertir el problema de salud, no solamente en la provincia de Mendoza, sino en la parte de la República Argentina. Porque hay mucha gente que paga OSDE, mucha gente que paga Swiss Medical, mucha gente que paga obras sociales potentes, y hay otras que en definitiva, como el PAMI, que se solventa muchas veces con recursos también del Estado. Y debe ser así porque tenemos que solventar, diríamos, a las personas mayores, pero se tiene que también solventar, diríamos, de otra manera. Por ejemplo, no sé si ustedes sintieron el año pasado, el anteaño pasado creo que fue, los recursos del Estado Nacional que fueron a las obras sociales de los sindicatos. ¿Por qué? Porque estaban verdaderamente haciendo agua, porque necesitaban recursos para poder mantener la estructura de salud de cada uno, justamente de ya sea OSECAI, ya sea otras dependencias, ¿viste? Sindicales. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nosotros hoy necesitamos son reglas de juego claras. Y las reglas de juego claras que nosotros necesitamos es, por ejemplo, en el caso de los OSEP, te voy a dar ahora. OSEP tiene un déficit muy grande con respecto a la parte de los medicamentos. Porque los medicamentos en líneas generales le llevan muchísimo al presupuesto, pero los medicamentos que son los especiales, medicamentos esenciales, una artritis reumatoidea necesita un medicamento que está evaluado en euros. Entonces, de alguna manera, solventar un producto, un remedio que viene de euros para una persona que debe hacerlo el Estado, debe hacerlo, pero, viste, le ocasiona una gran erogación. Y por el otro lado, por eso tenemos que buscar los soportes. Y por el otro lado, los OSEP, por ejemplo, tiene un gran problema.
Cuando llegas a los 65 años y te jubilas de una municipalidad, de una gobernación o de un empleo público, de un empleo que tiene OSEP, generalmente en cualquier obra social pasa al PAMI. En OSEP no pasa al PAMI. Sí, puede optar por eso. En OSEP queda todavía. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente las personas que tienen más de 65 años tienen una morbilidad, una multimorbilidad. Ajá. O sea, que tienen no un remedio como una persona como él, viste, que a lo mejor toma un solo remedio y nada más. No como uno. Claro, no, serás vos, no me hablé a mí, no me metas en ese, vos tenés canas, no sé yo, viste, pero... Sí. Pero lo que vamos es esto, la OSEP tiene que solventar entonces a las personas de 65 para arriba que ya utilizan los servicios especiales, tomografías o trasplantes o enfermedades justamente coronarias que ya, viste, son verdaderamente la parte de segundo y tercer nivel que son muy caros y de alguna manera a veces no tienen la capacidad para solventarlo. Entonces yo le hice justamente ya le hice al actual gobernador en su momento, le hice un programa que se llamaba 50-50. Pero algún día lo vamos a comentar. Lo vamos a desarrollar porque lo vamos a invitar en otra oportunidad para tocar el tema de salud que nos interesa mucho a todos. Lo único que te voy a pedir es esto, el vaso de agua a mí me encanta, pero tráeme una sodita en todo caso, porque estamos muy gasoleros. ¿Entendido? Pero una sodita me encantaría. La zona más rica, digamos. Es la zona más rica. Somos los medios alternativos que no tenemos la distribución de corriente. Protectora. Así es. Senador provincial en Sí, senador provincial en el primer distrito. Bueno, téngalo en cuenta cuando tenga que ir a votar conscientemente. Daniel Orozco. Bien, nos vamos. Será hasta el próximo lunes con más de ida y vuelta.